Buenas, vamos a seguir, vídeo 5 ya, Defensor del Pueblo. Ya, bueno, aquí tenemos la parte izquierda, el Defensor del Pueblo del Estado, recogido en la Constitución Española, concretamente el artículo 54, y en la parte derecha en Andalucía, ¿vale? Recogido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía en el 128, ¿vale? Vamos a seguir la parte derecha, en el caso andaluz, y bueno, la comparativa paralelamente en la parte izquierda. Bueno, en Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz es el comisionado del Parlamento, a diferencia del estatal que pone el alto comisionado de las Cortes. El alto comisionado, aquí alto no aparece la palabra alto. Comisionado del Parlamento designado por este para la defensa de los derechos y libertades del título 1 de la Constitución y título 1 del Estatuto de Autonomía, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de las administraciones públicas de Andalucía, dando cuenta al Parlamento, a través de la Comisión Consultiva de Nombramiento, Relaciones con el Defensor del Pueblo y Peticiones, una cierta comisión, tiene ese nombre. Bueno, en el Estado, pues, dice una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes, designado por esta para la defensa de los derechos, como en el título 1 de la Constitución, a cuyo efecto para supervisar la actividad de la administración, dando cuenta a las Cortes Generales, ¿vale? Vemos que es muy parecido, pero atendiendo a los órganos equivalentes o instituciones equivalentes. Vale, seguimos en Andalucía, apartado 2 del 128 del Estatuto. El Defensor del Pueblo andaluz será elegido por el Parlamento por mayoría cualificada. Su organización, funciones y duración del mandato se regulará mediante ley, ¿vale? Y tercer apartado, dice: el Defensor del Pueblo andaluz y el Defensor del Pueblo estatal designado por las Cortes colaborarán en el ejercicio de sus funciones, ¿vale? Bueno, la ley esa que dice que va a ser desarrollada la institución del Defensor del Pueblo es la ley 9/1983 de 1 de diciembre. En el caso del Estado, pues la ley orgánica 3/1981 de 6 de abril, ¿vale? Volviendo al caso andaluz, los requisitos para poder ser defensor del pueblo es cualquier ciudadano en pleno uso de sus derechos civiles y políticos que goce de la condición política de andaluz. En el caso del defensor del pueblo estatal, pues sería cualquier español mayor de edad en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. Bueno, volviendo al caso andaluz, dice: será elegido por el Parlamento para un periodo de 5 años. ¿Vale? Toma posesión ante la mesa del Parlamento. El presidente del Parlamento acredita con su firma el nombramiento, que será publicado en Boja, ¿vale? Luego, las causas de cese. Las causas de cese son muy casi iguales entre el Estado y el andaluz, solo que el andaluz aparece una más, que en el Estado no aparece. Causa de cese está la renuncia en ambos casos, en ambos defensores del pueblo está la renuncia, la expiración del mandato, la muerte o incapacidad sobrevenida, actuar con notoria negligencia y condenado por delito doloso, por sentencia judicial firme. Todas esas son causas de cese en ambos tipos de defensores del pueblo. Sin embargo, parece ser que se olvidó en la del Estado poner también además la inhabilitación absoluta o especial por sentencia judicial firme, Vale, si cesa por alguno de estos motivos, puede dar lugar a vacante declarada por el presidente. Es decir, en el caso de la renuncia, de la expiración del mandato, la muerte o incapacidad sobrevenida
Y la última, la inhabilitación absoluta o especial por sentencia judicial firme. La vacante que deja el defensor del pueblo al irse va a ser declarado por el presidente del Parlamento. Eso es lo importante. En el caso de notoria negligencia, ¿quién lo decide? O en el caso de ser condenado por delito doloso por sentencia judicial firme, ¿quién lo decide? Pues lo decide la mayoría de los 3/5 de los diputados del Parlamento. ¿Vale? Solamente en esos dos casos. En los demás, como digo, sería la vacante declarada por el presidente del Parlamento. Bueno, seguimos. El defensor del pueblo, tanto uno como otro, el del Estado como el andaluz, no estará bajo mandato imperativo alguno, y sus funciones las ejerce con autonomía y según su criterio. ¿Vale? Y después está auxiliado por adjuntías. Aquí varía, siendo 2 adjuntías en el caso del Estado y 3 en el caso de Andalucía. ¿Vale? Necesita más ayuda. ¿Vale? Las adjuntías son, en el caso de Andalucía, las 3 adjuntías nombrados o separados por el mismo, previa conformidad de la comisión y publicado en Boja. Cesan estas 3 adjuntías automáticamente al ser nombrado otro defensor del pueblo andaluz por el Parlamento. Bueno, seguimos. Continuamos en el caso del andaluz, ¿vale? Inicio de oficio. No, esto sería, esto sería el procedimiento, ¿no? Ante el defensor del pueblo. El procedimiento se inicia de oficio o bien a petición de parte, sobre cualquier investigación. Podrá dirigirse al defensor del pueblo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna. No podrá presentar queja ninguna autoridad administrativa en asuntos de su competencia. Cuando reciba quejas sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia, el defensor del pueblo las dirigirá al Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder Judicial. ¿Vale? ¿Cómo se tramite las quejas dirigidas al defensor del pueblo? Bueno, el interesado, sea el que sea, lo que hemos dicho antes, lo firma, acusándose recibo en el plazo de 1 año. El defensor del pueblo rechaza las quejas anónimas y podrá rechazar si advierte mala fe, carencia de fundamento, etc. Las actuaciones con el defensor del pueblo son gratuitas y sus decisiones no son susceptibles de recurso. Admitida la queja por el defensor del pueblo, pues promueve una investigación sumaria e informal. Los poderes públicos y organismos están obligados a auxiliar con carácter preferente y urgente al defensor del pueblo andaluz. No podrá negársele el acceso a ningún expediente. El defensor del pueblo andaluz da cuenta de su gestión al Parlamento, presentando un informe anual en el periodo ordinario de sesiones, que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento. Y por último, decir que las personas al servicio del defensor del pueblo andaluz se considerarán personal al servicio del Parlamento.